Bueno, chicos, para la sustentación de nuestro proyecto de investigación que se va a hacer el día martes, necesito que por favor tengan muy presente la información que les voy a dar acá. ¿Listo? Esta información pues hace parte de nuestra referenciación eh, teórica del proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces, pues, a ver, aquí básicamente vamos a tratar de definir qué es el pensamiento variacional, identificando de dónde procede el concepto, eh, cuáles son algunos conceptos que son similares a él, pero que no son iguales, cuáles son sus características, algunos ejemplos y en qué se basa el pensamiento variacional, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que nosotros vamos a tratar de definir es el concepto de pensamiento variacional según el Ministerio de Educación Nacional. ¿Listo? Cuando ustedes vayan a hablar de pensamiento variacional, que va a ser en el momento en el que ustedes hagan la pregunta problema o establezcan la pregunta problema, cuando se hable del pensamiento variacional dentro de la pregunta problema, ustedes van a decir, bueno, el pensamiento variacional que se entiende según el Ministerio de Educación como ese pensamiento que hace parte del grupo de pensamiento matemático, el cual se encarga de desarrollar habilidades para la comprensión en el contexto. El pensamiento matemático también encontramos otros tipos de pensamiento como el pensamiento numérico, el pensamiento espacial, el pensamiento geométrico, el pensamiento métrico y el pensamiento aleatorio. El pensamiento variacional se caracteriza por desarrollar relaciones entre cantidades dentro de un contexto. Un ejemplo, tengo 8 porciones, lo divido entre 10 personas. Entonces, ustedes se dan cuenta, ya ahí está haciendo una relación entre dos cantidades, ¿no? Segundo, analiza el cambio de las cantidades antes, durante y después del planteamiento de una solución. Entonces, lo primero es identificar qué operación se realiza, luego representarla y ejecutarla y luego revisar el resultado. ¿Sí? Ahí está el antes, el durante y el después. Tercero, representar relaciones matemáticas por medio de las operaciones como suma, resta, multiplicación y división. El ejemplo sería dividir el número de porciones entre el número de personas, ¿no? Para el problema o para el ejemplo que venimos desarrollando desde el principio. El cuarto, representar situaciones del contexto por medio de representaciones simbólicas a través de modelos que pueden ser verbales, icónicos, gráficos y algebraicos. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos referencia a representación algebraica, estamos hablando de los números, ¿no? Ustedes saben que los números son símbolos. Entonces, la simbología que dan los números. Entonces, aquí podemos decir, si lo representamos de forma verbal, sería 8 dividido 10 igual a 0,8. Y está representado de forma verbal, ¿no? Que es igual a 4 quintos si convirtiéramos el decimal en una fracción. O sea, si nosotros transformamos ese 0,8 en una fracción, sería igual a 4 quintos, ¿no? Y su representación gráfica sería igual a la unidad dividida en 5, desde la cual tomaríamos 4 partes, ¿no? Y pues ahí vamos a encontrar una representación gráfica para que más o menos lo lograran ustedes comprender. El pensamiento variacional se basa en dos sistemas, ¿no? El sistema algebraico, que son los medios de representación por medio de ecuaciones. Recuerden que siempre que hablemos de ecuaciones estamos hablando de la representación por medio de los números, de números o letras, ¿listo? Más adelante ustedes van a ver en bachillerato que se puede representar cantidades por medio de letras. Entonces, en este momento, cuando hablamos de ecuaciones, hablamos de lo que se puede representar por medio de los símbolos o los números. ¿Listo? Y por los sistemas analíticos, los cuales son los métodos de comprensión y planteamiento a partir del análisis de la situación. Es lo que uno hace cuando le dicen a uno, primero escriba el análisis del problema, ¿sí? Cuando hablan del sistema analítico, hablan de ese proceso que nosotros hacemos para comprender qué es lo que el problema necesita para ser resuelto. Ahí es cuando nosotros analizamos, pensamos cómo puedo resolver ese problema. Entonces ahí nosotros establecemos si es una suma, una resta, una multiplicación, una división, un logaritmo, ¿sí? Pero es a partir del análisis que nosotros podemos hacer de la situación. Entonces, básicamente, esta información yo necesito que ustedes la mencionen en el momento en el que ustedes estén haciendo ¿la qué? La socialización, ¿sí?
Entonces, cuando empecemos a hacer la socialización, pueden, si quieren, imprimirlo, tenganlo impreso cuando estén haciendo la, la socialización para que cuando lo tengan que decir, pues simplemente se apoyen de lo que está ahí escrito. Listo, profe, que es que me trabo cuando lo vaya a leer. Si quieren, saquen las ideas principales por aparte, para que no se vayan a trabajar leyendo lo que está ahí escrito. ¿Listo? Esto sería en cuanto a lo referente al marco conceptual, que nos dijeron que tenemos que referenciarnos desde el marco conceptual. Entonces, esta parte la van a ustedes a nombrar. ¿En qué momento lo van a nombrar? Se va a nombrar en el momento en el que se esté hablando de la pregunta-problema. Recuerden que ustedes se presentan el semillero, dan el nombre de la investigación, luego empiezan con la pregunta-problema, dicen la pregunta-problema, explican de dónde salió esa pregunta-problema y cuando termine, entonces, explican el concepto de pensamiento variacional. Entonces, para comprender un poco mejor la investigación, vamos a explicarles qué es el pensamiento variacional. Entonces, el pensamiento variacional, según el Ministerio de Educación, hace parte de los pensamientos matemáticos, en los cuales también podemos encontrar el pensamiento, otros tipos de pensamiento, perdón, como el pensamiento numérico, el pensamiento espacial, pensamiento geométrico, pensamiento métrico y pensamiento aleatorio, ¿sí? El pensamiento variacional se caracteriza por 4 elementos básicos. Primero, desarrollar las relaciones entre cantidades. Un ejemplo sería, tengo 8 porciones y tengo para repartirlas entre 10 personas. Ahí hay una comparación entre esas dos cantidades, ¿no? O esa relación. 2, analiza el cambio de las cantidades antes, durante y después. Entonces, el ejemplo, identificar qué operación realiza, representarla, ejecutarla y revisar el resultado. 3, representar las relaciones matemáticas por medio de operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Ejemplo, dividir el número de porciones entre el número de personas. 4, representar la situación del contexto por medio de representaciones simbólicas a través de modelos que pueden ser verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. El ejemplo sería 8 dividido 10, que es igual a 0,8, y si nosotros lo representáramos por medio de un fraccionario, la fracción sería 4 quintos, la cual pues se representaría de forma gráfica de la forma en la que ustedes están viendo allí. Una unidad de la cual tomamos 4 partes. O sea, una unidad dividida en 5 y tomamos 4. El pensamiento variacional se basa en 2 sistemas básicos, el sistema algebraico y el sistema analítico. El sistema algebraico es el que se encarga de la representación por medio de ecuaciones. Cuando hablamos de las ecuaciones, pues hablamos de los números y de los signos. Y el sistema analítico es ese sistema que permite que nosotros desarrollemos un método de comprensión para analizar la situación y determinar cómo solucionar los problemas. ¿Listo? Hasta ahí pues, llegaría esa intervención de lo que es el pensamiento variacional. ¿Listo? Entonces necesito que por favor esta información la tengan ahí para que la puedan incluir dentro de la presentación. Entonces, por este lado sería todo. Ya les voy a enviar el segundo video que es una presentación completa, el video que les dije que le iba a hacer a ustedes presentando el post. ¿Listo? Entonces, este video ya está acá, ya ahorita les envío el otro.